Estamos con Walter Cravero, Eduardo Silva, ENATE, que renovaron su gestión el 9 de agosto, donde los trabajadores y las trabajadoras de diferentes áreas de Moreno volvieron a confiar a través del voto en su gestión. Eso es un montón para conducir también la discusión no solamente salariales, sino las condiciones laborales de los sectores de trabajo y la discusión con la patronal. Estamos acá por la duda, el malestar, el derecho a réplica ante una nota que salió en nuestro medio de Salambrar, que para ser textual le decía: Cravero pide a Mariel una recomposición asalariada en los salarios y al mismo tiempo milita la propuesta de Unión por la Patria. ¿Es así? Bueno, es así lo que dice el título. El título, claro. Quizás habría que remitirse a lo que fue la nota y en el contexto donde lo estábamos dando. Claro, estamos discutiendo claramente cuál es la propuesta del Ejecutivo Municipal. Y en la reapertura de lo que es la negociación paritaria para los trabajadores y trabajadoras municipales. Así es, sí, el marco municipal, el marco de la Municipalidad de Moreno, la reapertura que era la firma que traía la cláusula. Esa cláusula nosotros la habíamos firmado en disconformidad, en realidad habíamos generado una propuesta de monitoreo, que es una propuesta que la venimos llevando en la provincia de Buenos Aires y trae bastante éxito. Digo, ¿por qué? Porque se pudo revisar en varias oportunidades el salario de los trabajadores y trabajadoras provinciales, y esa es la propuesta que generamos de una manera muy incipiente porque todavía no hay quizás los mecanismos en donde las municipalidades, en especial la Municipalidad de Moreno, pueda abrirse esta propuesta concreta que es cláusula de actualización por inflación. Eso significa que cada vez que la inflación supera los niveles salariales hay que convocar nuevamente a paritaria. Como eso no fue aceptado y se aceptó la cláusula del 26 de octubre, o sea, por mayoría de gremios. Fecha retrasada. Fecha, si se quiere, retrasada en términos de que no hubo una posibilidad de previsión de lo que iba a pasar en términos inflacionarios. Nosotros marcábamos que podía darse una retracción del salario frente a la inflación y la realidad termina dando el visto bueno a lo que nosotros planteamos, que tendría que haberse aceptado esa cláusula de actualización. Digo, hablando de derecho a réplica, es fundamentalmente poder expresar la visión gremial de un momento muy crítico de la patria, no solamente de las y los trabajadores. Tenemos del otro lado dos opciones que claramente hoy quedó licuada en una sola opción, o quedó, si se quiere, sintetizada en la opción ultrafascista que encabeza Javier Milei, que plantea el negacionismo, que plantea un montón de cosas que son dolorosas para el conjunto de la sociedad, que creo que hubo ¿Cómo afectaría digamos, llegado al caso, ojalá los trabajadores y las trabajadoras no quieran que suceda esto, que Javier Milei llegue al poder? ¿Cómo nos afecta a los trabajadores? Porque también soy una trabajadora, nuestros oyentes y también son trabajadores y trabajadoras. Un solo punto, 15 puntos del Producto Bruto Interno. La reducción de ese déficit que habla Javier Milei establecería, primero obviamente lo que lo dice en su programa de gobierno, reducción o inclusive pensar en la voucherización de la educación, la privatización del sistema público de salud, y en eso sí o sí están las y los trabajadores estatales. Es imposible pensar que hay reducción y se van a sostener los mismos planteles. La reivindicación de derechos que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, pensar en un sistema integrado de salud como se viene planteando hasta con los niveles nacionales del Ministerio de Salud, que tenemos muchísimas diferencias para marcar con los distintos gobiernos, claramente, porque nosotros somos trabajadores, representamos a trabajadores y del otro lado están quienes tienen que garantizar una cantidad de derechos para poder también generar nuestra tarea cotidiana. Las y los trabajadores del Estado no son independientes del Estado, muy por el contrario, somos los que garantizamos las políticas públicas. Y hay dos cuestiones que son quizás el faro de las organizaciones gremiales, que es establecer condiciones dignas de trabajo y establecer salario de referencia con dignidad, para no quedar en los índices de la pobreza o en algunos casos, como pasa en distintas municipalidades, no solo de la provincia sino del país, que hay salarios de indigencia. Este título de la nota también marcaba dos facetas que vos en la nota bien lo dijiste, que era a título personal, que has militado la campaña de Unión por la Patria en las elecciones generales. ¿Cómo se explica, cómo se da a entender a los trabajadores, al conjunto, de esta doble función? Discuto la paritaria, pero al mismo tiempo milito la campaña del quién debería firmar un acuerdo paritario, que, haciendo memoria, el año pasado ha firmado las paritarias por decreto, el cierre.
Por eso creo que hay que hacer una distinción. Por ahí es un marco de insensatez plantear una doble función. Mi función es clara, yo soy secretario general del sindicato, también soy secretario general de la central, y es lo que yo llevo a cada una de las voces paritarias y cada una vez que hay conflicto, porque parece que nos olvidáramos que fuimos a 2 paros previos. Previo entre lo que se había cerrado en abril y post paso hicimos 2 medidas de fuerza. Entonces, primero lo insensato es pensar que hay una doble función, un doble comando. Nosotros sí defendimos, y es una línea política, yo dije a título personal me hago cargo de haber defendido los votos de Unión por la Patria porque sabemos lo que no queremos. No significa militar para tal o quien, sino significa militar aquel voto en defensa propia. Eso es una clara consigna. Ni Bullrich ni Milei, esa es la consigna de nuestra provincia de Buenos Aires y lo que nosotros encaramos como militantes del campo nacional y popular, pero nuestro rol clarísimo. Nosotros no fuimos a militar en la política partidaria porque no tenemos extracción, al menos en mi caso yo no tengo extracción partidaria, soy un referente sindical y milito claramente lo que significa de luchar por nuestros derechos y lo que significarían las opciones que plantean del otro lado la pérdida total de derechos. Porque mi ley está planteando prácticamente volver antes del 1916, cuando los trabajadores éramos semi-esclavos y cuando la Argentina era una semicolonia. Negar la suma de derechos que los distintos gobiernos populares y obviamente todo el movimiento popular argentino, hablando de los movimientos sindicales, de los movimientos políticos, de todo el trasvasamiento que significan los distintos movimientos que hemos generado y hemos parido la conquista de derechos, tenemos que ver los distintos golpes que fueron dando, los distintos hitos de la historia, y el más cruento fue 1976, nadie puede negarlo, que no solamente fue una cuestión de perseguir a los luchadores populares al extremo de secuestrar bebés, de generar la apropiación ilegal de esos bebés y un montón de cuestiones que hoy hay una opción neofascista que es negacionista. Creo que los destinos de la patria están en peligro con una expresión como Javier Milei, que significa también una síntesis política. No es el personero de Javier Milei, sino significa... La libertad avanza, yo creo que es el título. Lo sintetiza a ellos, la libertad, que es terrible. Pero no creo que sea insensato, como decís, que se piense o que se crea esta doble función. Pero es como entiendo lo que planteás a título personal, de defender también la patria desde tu lugar. Y es totalmente válido para que cada uno a título personal o en organizaciones o en el espacio que crea oportuno defenderlo. Porque son totalmente 2 modelos de país diferentes y que afectan directamente y llanamente a los que sostienen el distrito y la provincia a diario, que son los trabajadores y las trabajadoras. De eso no hay discusión. Pero queríamos aclarar esto de que la militancia y también la paritaria, que era la discusión. Volviendo a lo que es, no sé si querés decir algo más respecto a eso. No, por ahí puntualizar, me parece también hay algunas posturas que son un poquito insensatas en términos de plantearle al sindicato la responsabilidad que tiene la patronal, porque nosotros no fuimos a la paritaria a firmar nada ni a sellar ningún tipo de acuerdo, muy por el contrario fuimos a exponer lo que necesitan las y los trabajadores y lo dijimos claramente en la nota y lo seguimos sosteniendo. Nosotros le estamos reclamando una recomposición salarial y va a tener que ser acelerada porque la curva es totalmente ascendente para poder recuperar los niveles que tiene la inflación hoy. Hablando de paritaria municipal, se llega a un 74,65% acumulado a lo que se va a cobrar mañana en los salarios de los trabajadores municipales. ¿Cuánto es lo que se pide en recomposición salarial para cerrar el año calendario? Básicamente lo que pedimos es que el mismo nivel de inflación sea el que sea compasado, con lo cual los tramos tienen que calcularse en la proyección, no solamente. Si pidiéramos la recomposición a la fecha de hoy, tendríamos que pedir solamente un 20% acumulativo y estaríamos en un mismo nivel, pero tenemos que proyectar el cierre de año, con lo cual ese 15% estaría dañando y no llegando a los niveles de septiembre y se tendría que proyectar octubre y a la vez hay que proyectar noviembre y diciembre. Por eso el planteo fue claro. Nosotros nos creemos que diciembre queda corto porque hay que inyectar una suma en noviembre y hay que cerrar diciembre con una cláusula también. Volvemos a insistir. Con salarios que ya vienen perdiendo atrozmente desde la gestión de María Fernández y ni hablar mucho más atrás, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras municipales siempre terminan ahí arañando el piso de la inflación, la paritaria, la canasta básica. Siempre estamos al límite. Entonces ya hay una pérdida de salarial. ¿Cuál es la propuesta de ATE? Más te entiendo, pero no se puede proyectar a diciembre. Gana Milei
¿Y cómo se paga? ¿Cómo se sostiene? ¿Cuál es el número? Porque es toda una discusión. Ahí va más atado al tema de decir por qué hay que militar el voto en defensa propia. Claro. Si tenemos una expresión como Javier Milei, quizás en este cierre de ciclo no vaya a poder avanzar en el feroz ajuste que plantea para toda la clase popular, todas las clases populares. En ella estamos las y los trabajadores, pero ni pensar si se recorta el presupuesto de desarrollo social de la nación, en donde están atados los programas sociales, que nuestros compañeros de la CTA son muchos adjudicatarios, o sea, somos adjudicatarios de derecho, las y los trabajadores de la economía popular. Entonces digo, es mucho más complejo, pero en sí, volviendo al presupuesto municipal, ¿no? En donde lo que plantea el municipio, porque digo, pongo en voz lo que dicen ellos, no lo que nosotros reafirmamos, porque si no parecería que somos voceros de lo que plantea el Ejecutivo. Claro. El Ejecutivo plantea una dificultad que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con el sistema de coparticipación y varias cuestiones. También que tiene una férrea decisión de no generar el desvío de los fondos de los fondos afectados, con lo cual, con recaudación propia, si hubiesen fondos provinciales podrían afrontar los compromisos salariales, porque todo lo demás lo destinan, y es lo que le pongo en voz lo que dicen ellos, a distintas políticas públicas. El crecimiento de la planta subyace o en realidad aflora por una necesidad de territorializar cada vez más las partidas, o en realidad las políticas que antes tenía centralizada la nación y provincia. Lo que dicen es que no se crece en planta por un capricho, sino por la cantidad de descentralización de políticas públicas. ¿Se sabe algún número de...? Ellos plantearon claramente 6.940 trabajadores y trabajadoras en la municipalidad, bueno, lo dijeron en la última mesa paritaria. Esto implica, según ellos, un crecimiento en la cantidad de políticas públicas que desarrollan esa cantidad de trabajadores y trabajadoras. Esto es, llámese, la descentralización del SAE, puede ser uno de los ejemplos. Y así cada descentralización que emane desde provincia y nación, que tiene que hoy acercar al municipio y hacerse cargo de esas tareas, esas funciones de la función pública, ¿no? ¿Cuál es la postura de ATEM? Hoy la mesa paritaria se suspende, se pasa para el martes 31 de octubre. ¿Cómo sigue la discusión? Bueno, nosotros hemos hecho el planteo. La discusión sigue con lo que va a traer el Ejecutivo mañana. Es una mejora en esa propuesta y una mejora sustancial que tiene que ver con alcanzar los niveles de inflación, que tiene que ver con esta cláusula y que tiene que ver con el ejercicio permanente de la paritaria. Hemos planteado también que es necesario no reunirnos 3 o 4 veces en el año, sino la cantidad de veces que sea necesaria. Perdón, ¿no? Antes que se nos vaya de foco. ¿Es posible generar esta paritaria que plantea ATE, que sea los salarios y las paritarias se aten en cuanto a la inflación? Es posible si hay primero voluntad política, es posible también si obviamente, digamos, lo que plantea el municipio sea una realidad, lo ponemos en términos de potencial, de ver cómo desde la provincia de Buenos Aires se puede generar mecanismos como para poder asistir a aquellos municipios que lo necesitan. Nosotros creemos claramente con un distrito como Moreno, con la complejidad que tiene, con la cantidad de habitantes, no es tan simple gobernar como aquellos distritos que tienen superávit. Más allá de eso, no podemos enajenar. Hay una figura en la ley 14656 que es el Consejo de Empleo Municipal, que es donde las distintas secciones electorales conforman la parte de la patronal y los distintos sindicatos con representación, ¿no? En la figura de las federaciones, en nuestro caso como somos de sindicato de primer grado, nuestra representación provincial, discuten, entre otras cosas, ¿no? Un salario de referencia de distintas condiciones que tienen que ver con esa ley, que tienen que ver con los convenios colectivos. Una ley que da marco a los que son, para los que no saben, la ley 14656, que da marco a los convenios colectivos de trabajo, que en Moreno lo tenemos hace poco, y es una lucha colectiva. No, nada, quería aclarar solamente eso, que es en el marco de una ley y está en plena vigencia. Tal cual, la 14656 está en vigencia. No todos los municipios tienen todavía conformados los convenios colectivos de trabajo, con lo cual se atan a una ordenanza, pero se aplica de manera supletoria lo que dice la ley 14656. Está derogada la anterior ley 11.757, que era otro paradigma que claramente atrasaba muchísimo. Se pudo recuperar el 3% de antigüedad. Hay conquistas que están en ese convenio y hay que ir a hacer la convalidación en los casos donde rige la cláusula de ultraactividad. Hay varios mecanismos. Lo que tiene que haber es voluntad política de sostener las mesas, como así también la mesa de carrera. Nosotros, que hemos logrado, gracias al convenio colectivo, que hemos logrado todos los sindicatos. Porque la verdad es una conquista desde los sindicatos de la lucha. No hay una 14656 porque hubo una veña del gobierno de turno decir que querían dar reivindicaciones. Fue una lucha
que se cristalizó después de haber perdido durante más de 20 años una suma de derechos con las reformas de los 90. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Claramente abriendo las mesas a mayor discusión, a poder poner en común también propuestas, y claramente nosotros sabemos bien, y está trazadísimo en nuestro ADN, que cuando entendemos que hay un avasallamiento de derechos, nosotros salimos a la calle a pelear. Pero también de la misma manera entendemos que cuando la sociedad o nuestra sociedad más directa, que son las y los afiliados, nos plantean que vayamos a generar medidas, pero después no hay acompañamiento, es porque tenemos que hacer un diagnóstico nuevamente de cuáles son las medidas más efectivas, porque hemos hecho medidas de fuerza entre las PASO y las generales. No es que nos quedamos de ¿Y cuál brazos fue el cruzados. resultado de esa medida de fuerza? El resultado fue muy diverso. La primera asamblea fue bastante multitudinaria y después en la segunda medida de fuerza no hubo acompañamiento de los sectores. Quizás esperan otro tipo de medidas o también esperan, como debe ser, que en las mesas de discusión profundicemos el reclamo de la mejora salarial y nosotros también llevemos adelante eso y vayamos a los sectores como lo venimos haciendo, porque por ahí se genera ese falso imaginario de que no estamos en los sectores. Esas medidas se construyeron en los sectores. La primera medida fue donde mayor masividad hubo, porque obviamente hubo un mayor consenso para generar esa medida, pero la segunda medida quizás los compañeros estaban entendiendo que también habían otros intereses en juego, y eso también a veces esos mensajes están y hay que saber leerlos en política y manejar los tiempos. Hoy ya la intendenta vuelve a ser intendenta y nosotros somos el sindicato y que también hemos sido convalidados por el voto de la mayoría de nuestros afiliados el 9 de agosto. ¿Cómo está ATE hoy? Está de pie, estamos creciendo y cuando hablo de ATE yo no quiero referirme a Mediterráneo porque si no sería solamente hablar de una visión sesgada. Nuestra ATE está en todo el país, cada vez que viene con mayor crecimiento y viene cada vez con mayor debate político. Hay desafíos de la etapa que hay que afrontarlos y hay que darse más apertura a los debates. Esto significa que todos nuestros cuerpos orgánicos en debates internos también exteriorizándolos hacia la sociedad. Y uno de los puntos es esto: nosotros salimos con la campaña Ni Bullrich ni Milei, porque entendemos que claramente están en juego los destinos de la patria. Una última pregunta. ¿Cómo están los trabajadores y trabajadoras municipales en Moreno? Lo que pudimos ver es obviamente que hay un reclamo concreto, hay presiones, hay dificultades, hay demanda salarial y eso está clarísimo, pero también hubo una concientización y también se pudo ver en cómo se revirtió el resultado electoral. Hubo un acompañamiento porque se entiende que del otro lado es el abismo en sí mismo. Entonces, si bien hay dificultades de la etapa, hay un montón de complejidades que no son nuevas porque las tenemos desde las distintas gestiones, que faltan condiciones de laburo, faltan históricamente en el Estado, faltan en las escuelas, faltan en los sectores municipales, faltan en los hospitales, pero también han visto acompasado en algunos sectores donde se puede generar una paritaria que genere más reivindicaciones. En la provincia de Buenos Aires se ha podido lograr que profesionales de la salud pasen a la carrera profesional. Digamos, son pequeñas reivindicaciones, pero que van sumando. ¿Será que en 2024, con la continuidad del gobierno y la gestión de Mariel Fernández y en la provincia con Axel Kicillof, se concrete lo que es la mesa salarial provincial para los municipales? Es lo que nosotros vamos a poner todos de nosotros para que eso sea una realidad. Después del otro lado tiene que haber voluntad política para poder desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar para todas las conquistas que vienen. Y sabemos muy claramente que venimos de una etapa difícil y que vamos a una etapa difícil, no es que vamos a estar, como quien dice, esperando solamente la mesa de diálogo. Nosotros hasta en pandemia fuimos a movilizar como ATE a nivel central y como central, por el tema de que no había alimentos, había un montón de complejidades. Hemos hecho movilizaciones al Ministerio de Economía a nivel nacional y central, con lo cual sabemos muy claro cuándo tenemos que salir a reclamar, de qué manera reclamamos a las y los trabajadores, que es en las calles organizados. Pero también sabemos que esos consensos se generan y hay que estar en los sectores donde también se vive lo cotidiano y las y los trabajadores nos marcan la agenda de cómo tenemos que caminar como trabajadores, en este caso dirigentes sindicales, pero que jamás perdemos la empatía, jamás perdemos el contacto con nuestros compañeros y compañeras de base.